estamos aquí reunidos para grabar un vídeo para celebrar el 25 aniversario del Instituto Cañada de la Seda. Y qué mejor forma de hacer un pequeño recorrido histórico que contar con los anteriores directores. Entonces, pues paso a presentaros por orden cronológico: Higinio Hernández, que fue el primer director del centro. Falta otro director que no ha podido venir por otro motivo, Celestino López, que ha sido el que ha estado, la verdad es que la mayor parte del tiempo, 20 años si no recuerdo mal. Y bueno, y me toca a mí, que yo soy José San Pedro, que soy el director actual. Entonces, pues aprovechando que estamos aquí reunidos así de forma tan coloquial y tan amigable, me gustaría preguntaros algunas cosillas. Por ejemplo, pues que intentáis recordar un poco alguna anécdota, bueno, antes que la anécdota, alguna cosa, algún hecho o hito importante que creéis vosotros que os pasó durante vuestro mandato. Por ejemplo, Higinio. Bueno, la verdad es que yo cuando empecé era una situación un poco complicada porque había que poner un centro en marcha, un instituto nuevo que estaba todo por montar. La empresa constructora dejó el edificio, nosotros tuvimos que poner el mobiliario, montar los laboratorios, la biblioteca y comenzar a formar las instituciones del instituto, ¿no? El consejo escolar, el, la comisión de coordinación pedagógica primero, empezar a hacer el reglamento de régimen interior, etcétera. Entonces fue la verdad un año bastante complejo. Pero vamos, yo lo recuerdo muy bien porque contaba con un personal bastante competente y la verdad es que hicimos una piña y creo que hicimos un buen trabajo. Sí, sí, prueba está que ha pasado ya 27 años y Y todavía sigue, sigue aquí el sí. instituto en muy buenas condiciones. Sí, sí. Entonces, la verdad es que contaba con una jefa de estudio muy competente, una secretaria y también muy importante un orientador, más que nada porque era el primer año que se ponía en marcha la nueva enseñanza, la secundaria. Y entonces pues había una parte del profesorado un poco reticente todavía a ese tipo de enseñanza, pero bueno, se incorporaron de inmediato y la verdad es que no estoy descontento con el resultado. Muy bien, muy bien. Celestino, ¿tú recuerdas alguna tu experiencia en la dirección del centro? Bueno, tendría muchas cosas que recordar porque han sido muchos años. Entonces, realmente el seleccionar las anécdotas o las experiencias me resultaría muy difícil. Pero claro, la ha habido de todo tipo. Ha habido, digamos, graciosas y luego ha habido experiencias pues, bastante duras. Efectivamente, cuando yo llegué al instituto, pues era un instituto conflictivo. Tú también lo conociste en esa época. Y cuando nos hicimos cargo de la dirección, yo llegué, pues no sé, no, creo que tenía 39 años y estoy aquí, pues estar aquí hasta los 62 y medio. Entonces, realmente, cuando hicimos cargo de la dirección, pues el darle un giro a la dinámica que llevaba el centro y realmente volverlo un centro moderno como era o como es ahora, pues costó bastante trabajo. Pero bueno, la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Yo prácticamente toda mi carrera profesional, salvo unos años iniciales que estuve en varios sitios y tal, ha discurrido aquí y estoy enormemente a gusto de este instituto y cómo ha quedado. Y desde luego yo recuerdo ahora las cosas positivas, las anécdotas graciosas y demás. Hay una, por ejemplo, que me he acordado viniendo en el coche, y es que en una ocasión pues, acompañé a unos alumnos, no me acuerdo si eran de cuarto de la ESO, seguramente serían de cuarto, a un programa que empezaba entonces, que era Educando en Justicia, que íbamos a ver un juicio, veíamos las dependencias de los juzgados y demás, y en el sótano del juzgado de Molina pues había un calabozo. Entonces, pues yo me metí en el calabozo y los alumnos me hicieron una foto con la reja y tal, y luego salió en la revista del instituto, y la verdad es que quedó aquello muy gracioso, ¿no? Director en la cárcel de Molina y tal, igual, ¿no? Es una anécdota que me he acordado ahora, pero bueno, habría otras muchas, y en fin, es toda una vida aquí, realmente. Muy bien. Como me acaba de recordar Higinio, la verdad es que este instituto nació, fue el último que hizo Madrid, si no recuerdo mal, porque ese año ya Murcia cogió las competencias y fue de los pioneros en cuanto a la implantación de la ESO. No, de hecho era un edificio que llamaba la atención. Era muy diferente a los institutos que se construían entonces. Yo cuando llegué aquí lo vi por primera vez, digo, ¿esto es un instituto? O sea, no se parece en nada a los institutos que hacían hasta entonces. Era
con unos módulos, una arquitectura muy innovadora para eso. Y la verdad es que, vamos, se empeñaron en hacer una obra en condiciones por eso, también porque era algo nuevo que ofrecían a la población de Molina. Ujú. Pero lo que quería yo que también opinarais los dos un poco es, ¿notasteis mucha presión por el hecho de ser el primer centro en Molina que empezó con la ESO? No, desde luego que sí. O sea, había primero que convencer a los padres que ya matricularon a sus hijos en el primer año, ¿eh? Pero estaban un poco como indecisos. Y entonces, pues tuvimos innumerables reuniones con ellos, el orientador también fomentó ese buen hacer con reuniones con ellos, participaciones, etcétera, y la verdad es que salió muy bien. Y luego, de hecho, en la campaña de captación de alumnos del curso siguiente, este fue el centro que más grupos sacó de tercero de la ESO, que correspondía al tercero de BUP o al primero de FP. Entonces sacó más grupos que ninguno, cuando partió un poco como a la cola. La verdad es que nos pateamos el orientador y yo todos los colegios de Molina, explicándoles, hablándoles y resolviendo las dudas de este nuevo sistema educativo. Ujú. La verdad es que no fuimos los pioneros solo en la ESO, porque también recordará Celestino que este centro fue el primero también en implantar el sistema bilingüe en Sí, Molina. efectivamente, este centro empezó siendo muy distinto a los otros centros, porque claro, ha pasado ya tanto tiempo que ya en la situación actual nos parece normal de que en un centro pues, haya FP, haya bachillerato, haya ciclos, haya alumnos de integración, pero cuando este centro empezó, yo vine al tercer curso, prácticamente estaba recién empezado, todavía era el BUP el que predominaba en muchos centros, vamos, el que predominaba, ¿no? Que eran centros todavía de BUP. Por ejemplo, aquí el otro instituto clásico de toda la vida era de BUP solo, Vega del Taller. Luego estaban los centros de formación profesional, como era el Goya, y este, según todavía se le nombraba en la época que yo llegué, que fue 2 años después que tú, pues era todavía el instituto de la ESO, porque claro, esto era el instituto de la LOCSE. De hecho, entonces había como 3 sistemas educativos en el municipio. Vamos, no 3 sistemas educativos, pero estaba el sistema tradicional con el BUP por un lado, vamos, con el bachillerato y el BUP por un lado, y por otro la FP, y este era el centro de reforma, el centro de la ESO. Sí, de hecho, los primeros años solamente hubo, pues, empezaron con tercero de la ESO, segundo año tuvo tercero y cuarto de la ESO, el año que yo me incorporé empezaron los primeros de bachillerato y ya empezaron los ciclos formativos, cosa que era muy raro que en un mismo centro hubiera, bueno, bachillerato y ciclos formativos. Y luego ya pues fue ampliándose la oferta y tal, y luego los demás centros pues fueron ya incorporándose a la LOCSE, pero realmente con LOCSE nosotros estuvimos solo muchos años, ¿eh? Entonces, claro, también los padres, pues, según, pues todavía algunos apostaban por el sistema del BUP, porque era el que ellos habían conocido, este sistema era el nuevo, y luego pues la FP clásica, pues también tenía su vuelta. Ahora ya pues todo se ha unificado bastante, no del todo, pero se ha unificado bastante, y este centro de luego fue un centro en ese sentido pionero, porque integró todo este tipo de enseñanzas nuevas, tuvimos alumnos de integración, cosa que entonces pues no había en los institutos apenas, o no había, y también, todo hay que decirlo, este centro fue el que primero incorporó a los alumnos del primer ciclo de la ESO, o sea, el primero de la ESO, empezó con tercero. Entonces, al cabo de unos años vino el primer ciclo de la ESO, que era primero y segundo, y una serie de maestros que cogieron destino aquí en el centro. O sea, que en este centro llegamos a coexistir y coexistimos todavía, pues profesores profesores de maestros, digamos, profesores de secundaria, profesores de formación profesional, PT, en fin, un profesorado pues muy heterogéneo que hasta aquel momento pues todavía no se habían coincidido en los mismos centros. Entonces este siempre ha sido un centro, en este caso, en este sentido, pues un centro, bueno, sí, hemos ido rompiendo sí, moldes hemos y ido rompiendo iniciando moldes, cosas. Y una cosa que me acaba de recordar Gilio también, el Cañada, como así no conoce en Molina, porque en Molina somos el Cañada, o el Cañada. Si hoy ya los críos somos el Cañada. Otra cosa que me acabas de recordar tú, la figura del orientador. Este centro, cuando hablas con la gente de Molina, quizá lo referencian o lo distinguen de los demás por el hecho del tratamiento de la diversidad, que ya empezó, como tú muy bien acabas de contar, con el primer año. No recuerdo si era Hernaldo quien empezó contigo el primer año o había otro orientador. Conmigo estaba José Manuel Cartagena. José Manuel Cartagena. Después ya vino Hernaldo Martínez Magán, que era un maestro de aquí, de Molina de Segura, y la verdad es que él fue el que fue marcando el terreno
Y siempre hemos destacado que somos conocidos en Molina de Segura por nuestro tratamiento de la atención a la diversidad. Tanto a críos con necesidades educativas especiales, de hecho tenemos una aula abierta, como a críos con necesidades educativas más ligeras, ¿no? Muy bien. Y no sé, ¿recordáis así alguna cosa? Celestino recordaba lo de la cárcel, que la verdad es que salió en la revista y fue un exitazo. Sí, fue un exitazo, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas de alguna cosa curiosa o graciosa que te haya...? Yo sí me acuerdo más de la gente con la que conviví y bueno, y ahora que he visto, después de tantos años, he visto a Pilar Calvo, que fue la jefa de secretaría cuando yo estuve y la verdad es que era una persona entrañable. Ella, Ginés también, el personal de conserjería, Rosario, la conserja que vivía en la vivienda del centro también. Bueno, sus líos con la calefacción, etcétera, etcétera. La verdad es que me acuerdo de anécdotas de ese tipo, pero era el día a día era la convivencia que teníamos aquí, éramos pocos, y la verdad es que yo la recuerdo muy entrañablemente. Muy bien, también has recordado antes que estuviste con Monse, secretaria. Sí, estuve con Monse y con Basi. Monse, vamos, una persona excelente. Se acaba de jubilar ahora también. Sí, ya me lo han comentado. Era la más joven del equipo. Y la verdad es que trabajamos muy bien juntos. Yo no las conocía, yo me las encontré también, que las nombraron directamente, pero la verdad es que hicimos un buen equipo. Pues Monse comenzó de secretaria, por las circunstancias de que era de las primeras que llegó, con destino definitivo y tal, y se ha jubilado hace poco de secretaria. O sea que luego entró en nuestro equipo y ha estado pues, hasta su propia jubilación. Yo sí también quería recordar un poco que el entorno de lo que es el instituto también ha cambiado muchísimo. El instituto a mí también me impresionó la primera vez que lo vi, como a ti, porque no tiene la estructura ni la arquitectura normal de un centro educativo, es mucho más. De hecho, luego la Consejería de Educación en Murcia hizo muchos institutos y ninguno tenía, digamos, la majestuosidad de ni mucho menos y tal. Pero claro, cuando el instituto empezó y los primeros años, esto era un desierto. Bueno, no es una zona totalmente despoblada, porque ni siquiera había ya agricultura y el centro estaba aquí totalmente aislado. Esto ya se ha poblado de gente, de supermercados, tiene vida ya propia. Han pasado muchos años. Claro. Entonces, claro, Molina ha crecido en esta dirección y entonces, pues lógico. Claro. Está muy bien comunicado también, con las organizaciones, con la autovía, que tampoco estaba difícil. Está muy bien. Muy bien. Pues yo solo deciros, en nombre propio y en nombre de mis compañeros, pues que muchas gracias, agradeceros que debido a vuestro buen trabajo y vuestro buen hacer, pues nosotros hemos heredado, por así decir, hemos recogido este centro que yo creo que ahora mismo es de los punteros en la Comunidad de Murcia y estamos aquí bregando y intentando sacar para adelante a Molina de Segura en compañía de los otros centros también, que estamos cada vez intentando unirnos más. Agradeceros vuestro trabajo, vuestra dedicación y bueno, contar con el apoyo de todo el centro, de todos los profesores y de todos los profesores. Pero tú también has contribuido mucho porque tú has estado de jefe de estudio muchísimos años, ahora estás de director y esperemos que sigas y la verdad es que tu contribución tampoco sea pequeña, igual que al resto del equipo directivo. Hay que recordar a Juan, que empezó con nosotros también el primer año, Ángel Cantero, que fue el primer jefe de estudio, a Basi y Monse, que ya la hemos mencionado, y en fin, otra serie de gente que también ha contribuido mucho a que este centro, pues en fin, sea lo que sea. Muchas gracias a ti por acordarte de nosotros y nada, mucha suerte y adelante. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.